Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de la Radio de Diario de Transporte. Hoy queremos hablar de los derechos de los pasajeros, sobre todo en los vuelos, en los aeropuertos, a raíz de los problemas que ha habido estos días atrás en la T4 en Barajas, con la acumulación de pasajeros pendientes de pasar los controles. También queremos hablar de todos los derechos que atienden o que atañen a los pasajeros en las líneas aéreas, en las reclamaciones y en las dudas que siempre podemos tener a la hora de reclamar ante cualquier problema que podamos tener con las líneas aéreas. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a Rosa García, experta legal en derechos de los pasajeros y portavoz de AirHelp. Hola Rosa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias. Vamos a unos días atrás. ¿Qué ha pasado exactamente, para quien no lo sepa, con la T4 en Barajas estos días? Bueno, por la información que ERGELP ha tenido, hubieron bastantes pasajeros afectados el pasado 2 de julio debido a un colapso en el control policial o de pasaportes, y también se supone, por la falta de policías en ese control y por algún fallo informático, por lo que hemos tenido conocimiento. Entonces, claro, esto afectó a muchos pasajeros que no llegaron a tiempo a coger sus vuelos y los perdieron. ¿Y cómo se ha solucionado? ¿Habéis tenido muchas reclamaciones por esto? ¿Cómo ha estado el tema? Claro, de momento no tengo los números exactos, de reclamaciones por este incidente en concreto. Lo que sí que es cierto es que estamos ante un caso un poco extraordinario, porque no estamos ante un caso en que las aerolíneas cancelan o retrasan vuelos, ya sean por causas propias o ajenas a su operativa, sino que aquí fueron los pasajeros los que perdieron sus vuelos por causas ajenas a su voluntad, pero que no son imputables a la aerolínea. Y en ERGELP, básicamente es el tipo de reclamaciones que tramitamos. Seguramente hemos tenido reclamaciones derivadas de este incidente, pero ahora mismo no te puedo compartir los datos exactos. Aquí, claro, la responsabilidad cae sobre AENA o los organismos públicos encargados del control fronterizo. En cualquier caso, eso no significa que los pasajeros se queden sin protección, todo lo contrario. Aunque la causa sea extraordinaria y la aerolínea pues esté exenta, en este caso, de pagar una compensación económica, los pasajeros sí que tienen derecho a ser reubicados en otros vuelos de forma gratuita y sí tienen derecho a reclamar cualquier gasto derivado de esta incidencia a AENA. Vamos a un tema importante. Estos días, bueno, días y varios días atrás hemos visto el problema que hay con la Unión Europea, con los derechos de los pasajeros, con los equipajes, con las líneas aéreas. Un tema que preocupa bastante porque desde fuera da la sensación de que han sido los lobbies de las líneas aéreas las que han presionado a la Unión Europea para recortar derechos a los pasajeros, ¿no? Pues sí, efectivamente. Sí, sí, durante las últimas semanas, la revisión de los derechos de los pasajeros en Europa se ha vuelto el centro de debate y no precisamente por suponer un avance, sino todo lo contrario. La reforma que ha propuesto el Consejo de la Unión Europea, la regulación europea se ha recortado de manera drástica los derechos de los pasajeros de una regulación pues, que lleva tantos años siendo de utilidad para muchos pasajeros. Hay medidas que desde AirHelp nos preocupan muchísimo. La primera podríamos decir que es la reducción de las compensaciones por retrasos o cancelaciones, porque hoy en día se pueden reclamar hasta 600 euros y con la nueva propuesta que se ha hecho, el máximo serían 500 euros para vuelos con retrasos superiores a 6 horas. Es decir, que también se eleva el umbral de retraso para poder reclamar. Ahora mismo está en 3 horas, pasamos de las 3 a las 4 horas en vuelos de corta distancia y hasta 6 horas para vuelos de larga distancia. Además de estos recortes, también se han propuesto, por ejemplo, incluir los fallos técnicos o las huelgas internas de las aerolíneas, que ahora no son consideradas causas extraordinarias. Recordemos que las causas extraordinarias eximen a las aerolíneas de pagar compensación, pues con esta propuesta incluirían estos dos supuestos como
situaciones extraordinarias. Aparte de esto, también se reduce el plazo para reclamar directamente a la aerolínea a 6 meses. Entonces, todo esto en un momento en el que los retrasos y las cancelaciones están en aumento en toda Europa. Es decir, en lugar de Mm, actualizar las compensaciones con la inflación o reforzar la protección, que sería lo lógico, porque es una regulación que nos ha tocado desde que se promulgó en el 2004, pues esto aún genera como más confusión y además incentiva absolutamente la falta de puntualidad de las aerolíneas y desequilibra aún más la relación entre pasajeros y aerolíneas. mm. Vamos a casos concretos. Muchas veces cuando volamos damos por hecho de que vamos a facturar nuestro equipaje, que el equipaje va a llegar con nosotros cuando lleguemos a destino, pero sabemos que muchas veces no es así. Entonces el pasajero se encuentra a la impotencia de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué pasa con mi equipaje? ¿Cómo ayudéis vosotros en estos casos? Claro, el equipaje actualmente se regula por la Convención de Montreal. em, sí, o sea, lo que regula son los retrasos de más de 21 días de esa maleta después del vuelo o perder una maleta, es decir, que no llega, ¿no? Y esta situación es bastante común y muy frustrante para los viajeros. Entonces, este convenio de Montreal ofrece una indemnización en estos casos para vuelos internacionales o dentro de la Unión Europea. Los pasajeros pueden reclamar hasta 1.400 euros por equipaje perdido, dañado o que llegue con un retraso superior a estos 21 días. Y el valor de la indemnización va a depender mucho también del valor del equipaje. Así que si el viajero, por ejemplo, viaja con artículos valiosos y demás, pues tiene que informar a la aerolínea y quizá se aconseja comprar un seguro adicional donde pueda declarar el valor del artículo. Además, aquí el tiempo es esencial porque los pasajeros tienen un máximo de 7 días después del vuelo para reclamar a la aerolínea estos daños o pérdidas de equipaje. Nosotros desde AirHelp siempre aconsejamos a los viajeros que no se vayan del aeropuerto sin completar el informe, el PIR, que se llama, el informe de irregularidad de la propiedad, que lo pueden encontrar en los mostradores de la aerolínea o en los de facturación, y que guarden también todos los recibos, facturas de gastos que hayan tenido por no disponer del equipaje, ropa, productos de higiene y demás, ¿no? Porque esto también es reclamable. Desde AirHelp nosotros, en 4 sencillos pasos, el pasajero puede reclamar también estas cuestiones o estos problemas con las maletas, siguiendo 4 sencillos pasos, introduciendo el número de su vuelo y poco más. Y en ese momento puede ver si tiene derecho a compensación y también decidir reclamar pues, cuestiones de equipaje o compensaciones económicas por retrasos o cancelaciones. Sí, pero vamos al caso concreto que mucha gente ahora que nos escucha se pregunta, sí, sí, muy bien, pero yo llego al aeropuerto, mi maleta no está, no sé cuándo la voy a recibir, no sé si me va a llegar en el día, si me va a llegar dentro de una semana, si me va a llegar dentro de 10 días, yo tengo una reserva de hotel y me encuentro con que no tengo equipaje, ¿qué hago? ¿Cómo salgo del paso? ¿Quién me indemniza o tengo que comprarme ropa o tengo que buscarme la vida? ¿Cómo hacemos? En ese caso, lo que comentábamos, ¿no? Pues, rellenar este informe de irregularidad de la propiedad, detallar la maleta que se ha perdido, que no ha llegado a destino en el momento en que ha llegado el pasajero y, evidentemente, como el pasajero en ese momento, pues, no va a tener conocimiento de cuándo va a recibir la maleta, si es que la recibe, pues, tendrá que comprarse lo mínimo indispensable para pasar esos días que no se quede que esté sin maleta, ¿no? Entonces, todos esos gastos son reclamables. Y normalmente cuando iniciéis una reclamación a una aerolínea, en este caso por un caso, o puede ser por este caso concreto de la pérdida de maleta y tal, ¿cuánto tiempo tarda la aerolínea en responder o va dando largas y largas? Claro, depende mucho de cada aerolínea. Por eso, desde AirHelp hacemos anualmente un, le llamamos AirHelp Score, que es un ranking que hacemos desde el 2015
de las principales aerolíneas y aeropuertos mejor valorados. Y en esto se valora no solo la puntualidad, sino también la calidad de los servicios, de los espacios aeroportuarios y demás, tiendas y restauración, y también el procesamiento de reclamaciones. Entonces, nosotros combinamos a través de nuestras bases de datos internas estadísticas de vuelo y puntuación o valoración de los pasajeros. Por ejemplo, si tomamos como ejemplo en España o las aerolíneas españolas, la más puntual en el ranking del año pasado, el ranking del 2024 es Iberia, seguida de Vueling y Ryanair. Y a nivel mundial, pues tenemos a Brussels Airlines, Qatar y United Airlines. Estamos hablando de que tienen una puntuación alrededor del 8 sobre 10. En el caso de las aerolíneas y los aeropuertos de España, la valoración está entre el 8 y el 7, y esto se calcula, pues una puntuación del 7 o el 8 significa, por ejemplo, que el 85% de los vuelos de esa aerolínea fueron puntuales. De esa manera también se valora la rapidez en el trámite de las reclamaciones. Por eso digo que depende mucho de cada aerolínea, pero aquí porque los pasajeros al final lo que más valoran también es llegar puntuales. Su maleta que llegue puntual y ellos llegar puntuales, es lo que más valoran los pasajeros. Por lo tanto, la puntualidad es una métrica muy importante en este ranking. Y ya nos has hecho que te iba a hacer la pregunta de qué aerolíneas estaban en esa clasificación como mejor o peor, ya que me has respondido. ¿Influye también los aeropuertos o solo es cuestión de líneas aéreas? Me refiero a que si hay aeropuertos que dan más problemas a los pasajeros que otros o solo son las aerolíneas. Sí, bueno, los aeropuertos sobre todo se valoran mucho en cuanto a los servicios que ofrecen y la experiencia que tiene ese pasajero en el aeropuerto. En el caso de los aeropuertos, hemos publicado hace muy poco el ranking del 2025 y en España los mejores valorados son el aeropuerto de Bilbao, el de Sevilla, seguido del de Madrid-Barajas. Para que nos hagamos una idea, Bilbao está en el puesto 16 a nivel mundial, mientras que Madrid-Barajas está en el 76, es decir, ha bajado algunos puestos a nivel global, con una media de puntuación del 7 sobre 10 que tenía en 2024. Normalmente cuando se hacen vuelos largos, que hay a lo mejor transbordo, bueno, yo lo digo por experiencia personal, ¿no? Llegas a la primera aerolínea que vas a coger, facturas y te dicen, no, tranquilo, que aunque hagas transbordo, cuando llegues a destino, aunque tengas que hacer otro vuelo intermedio o tal, cuando llegues a destino la maleta estará. A mí, afortunadamente, no me faltó la maleta, pero en esos casos, ¿qué podemos hacer si hacemos un transbordo, por ejemplo? Haces un vuelo, pero resulta que en el segundo vuelo cambias de línea aérea, no vas con la misma que saliste de origen. ¿Hay alguna seguridad que nos diga o alguna reclamación si llegamos al segundo vuelo y decimos, Es que he ido con otra aerolínea, pero mi maleta no ha llegado"? ¿Cómo se resuelven esos casos? Claro, pero en este supuesto el pasajero habrá comprado el vuelo como en conjunto, es decir, los dos vuelos en Ujú. conjunto, aunque sean vuelos de conexión. Entonces, a nivel interno, las aerolíneas tienen que hacer ¿no? este pasaje del tutelaje de la maleta. No es problema del pasajero que no tengan las aerolíneas una buena coordinación interna. Su maleta tiene que llegar a destino porque él ha comprado un billete desde el aeropuerto a destino final B, ¿no? Y ahí, si hay otros vuelos de conexión, se tiene que tratar como un billete único. Por lo tanto, cuando, por ejemplo, hablamos de retrasos superiores a 3 horas, implican esto. Si, por ejemplo, el pasajero, vamos a poner el caso de que sale de Barcelona a, a París y de París a Nueva York, vamos a poner, ¿no? Y que del aeropuerto de Barcelona sale ese vuelo con 1 hora de retraso, que no llegaría a las 3 horas, pero pierde su vuelo de conexión y por lo tanto llega a su destino final, Nueva York, con más de 3 horas. Ese pasajero tiene derecho a compensación, porque se tiene que tratar como un viaje único, como un billete único indivisible. Pero en ese caso, ¿a quién reclamamos? ¿A la primera compañía con la que hemos hecho el vuelo? ¿A la segunda de la interconexión? ¿A quién le presentamos la reclamación? Porque claro, me hablas de un caso de, por ejemplo, un retraso de 1 hora, pero el retraso siguiente
Por ejemplo, en el caso que comentabas de París a Ujú. Nueva York, el retraso ya llega a 3 horas. ¿A quién haríamos la reclamación? ¿A la compañía primera que cogimos? ¿A la segunda? Aquí se tiene que reclamar o bien la aerolínea que operó el vuelo o la aerolínea que vendió ese vuelo. Es decir, se puede reclamar a una de las dos. Es Mm. indistinto. Hay otro caso más común, o que suele ser muchas veces, aunque no sé si con más habitual, de manera más habitual o menos, que es el maltrato al equipaje. Ujú. Normalmente facturamos una maleta y luego cuando la recibimos a veces la vemos dañada o bastante machacada. En ese caso, ¿qué podemos hacer? Lo mismo, se pueden reclamar los daños que haya sufrido esa maleta, em, que evidentemente tienen que ser demostrables. Me explico, si la maleta estaba dañada ya antes y es visible, pues evidentemente esos daños no son reclamables. Pero si hay un maltrato a la maleta, se ha roto en el trayecto y demás, la aerolínea es responsable. Es decir, la maleta forma parte es como una extensión del pasajero. Por lo tanto, está protegida de la misma manera que lo está el pasajero. Entonces, si hay cualquier daño en esa maleta, pérdida, retraso, se tiene que tratar de la misma forma, ¿no? Entonces, aquí lo importante es siempre informarlo inmediatamente a la aerolínea, una vez llegue pues, al aeropuerto de destino y complementar el informe para que se deje constancia de los daños que ha sufrido esa maleta. Vamos a otros casos. Muchas veces cuando contratamos un vuelo no lo hacemos directamente con la aerolínea, a lo mejor lo hacemos a través de una agencia de viajes y después a raíz de contratar con la agencia de viajes surgen los problemas. Empezamos a tener problemas, que si retraso, de que si a lo mejor yo he pedido o me han asignado un número de asiento y después resulta que llego a coger el avión y ese no es el número de asiento, o me han dicho una hora y luego sale a otra. Cuando se hace a través de una agencia, ¿cómo podemos reclamar? Bueno, de la misma forma, sí, pero aquí siempre hemos de contar que el responsable, es decir, a quién se le imputa la interrupción de vuelo, siempre es la aerolínea, ¿de acuerdo? Entonces, siempre se puede reclamar por los canales habilitados que tiene la aerolínea o utilizar en este caso AirHelp, que va a tramitar toda esa reclamación de forma mucho más rápida y sin dolores de cabeza, pero en el caso de los portales que venden vuelos, ellos tienen derecho, es decir, tienen la obligación también de informar todo lo que pase con ese vuelo al pasajero, para que el pasajero también pues, pueda reclamar, pues, si bien a través de ellos o a través de la aerolínea. Sí, pero Vamos ellos. a... Ujú. Sí, sí, dime, dime. No, no, pero ellos como los que han vendido ese billete. Mm. Vamos a entrar en cómo funciona AirHelp. A ver, yo, por ejemplo, pasajero normal, un viajero normal, y ahora me he enterado que existe ahí AirHelp y tengo un problema. ¿Cómo puedo acudir a vosotros? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer yo para que, bueno, tengo este problema con esta línea aérea y quiero que AirHelp me defienda o reclame en mi nombre? ¿Cómo puedo hacer? Bueno, en este caso, pues ir directamente a la página de airhelp.com, ahí introduciendo los datos del vuelo. Nosotros utilizamos la tecnología más innovadora para conocer las circunstancias particulares de un determinado vuelo, por lo que podemos saber siempre si un caso es elegible o no en cuestión de 2 minutos. Además, AirHelp dispone de un chat de soporte de 24 horas con agentes que hablan más de 19 idiomas para ayudar a los pasajeros a resolver cualquier duda que tengan. Además, también contamos con la mayor red de abogados especializados en derechos de los pasajeros y más de 50 bufetes distribuidos en más de 35 países. Entonces, el pasajero solo tiene que insertar 4 datos de su vuelo y puede conocer en tiempo real si tiene derecho a una compensación o no y si decide tramitarla a través de AirHelp.
¿Y vosotros de esa compensación cómo funcionáis? ¿Cobráis una cuota al pasajero? ¿Cobráis un porcentaje al pasajero? ¿Cobráis una cuota fija por tramitar? ¿Cómo funciona? Sí, Porque claro, me imagino que no lo haréis gratis, ni seréis una ONG solidaria que lo hace todo por caridad, ¿no? bueno, nosotros solo cobramos si ese pasajero cobra finalmente la compensación de la aerolínea. Entonces, nosotros nos quedamos una comisión, un porcentaje, de esa compensación, dependiendo si su caso, pues, se ha podido resolver, directamente con la aerolínea o hemos tenido que acudir a la vía judicial para reclamarlo. Y luego cuando se inician las reclamaciones, ¿tenéis algún dato del tiempo medio en que tratan de resolverse? ¿Son muy largas los procesos? ¿Son más cortos? ¿Depende de la aerolínea? ¿Cómo va? Sí, depende mucho de la aerolínea. Sí que es verdad que Airgel, pues, lleva muchos años en el mercado y, por lo tanto, pues, ya se ha hecho un nombre y una reputación con las aerolíneas. Es decir, tenemos establecido un canal de cooperación con las aerolíneas o con bastantes de ellas. Entonces, las aerolíneas saben que nosotros hemos hecho nuestro trabajo diligentemente antes de mandarles una reclamación. No mandamos una reclamación que no haya pasado por nuestro filtro, ¿no? Para ver si es elegible o no ese caso en concreto. Entonces, no mandamos cualquier reclamación. También te puedes figurar, pues, porque trabajamos también con una comisión de éxito. Por lo tanto, las aerolíneas suelen, suelen responder más o menos rápido, dependiendo, ¿no? Pero más o menos rápido si ese vuelo, pues, no es discutible. Es decir, ese pasajero tiene derecho a compensación y se abona y O sea que ya no hay más que hacer. entiendo que al trabajar a éxito, o sea, si no consigo que me indemnicen, vosotros no cobráis, ¿no? Efectivamente, nosotros no cobramos por todo lo que es el trámite de reclamación ni la gestión de ese caso, solo cuando reciba ese pasajero una compensación. Y me imagino que estáis a nivel mundial, no estáis solo en España, ¿no? Estamos a nivel mundial, efectivamente, sí, sí. Tenemos también una guía de derechos de los pasajeros que publicamos también cada año y en esta guía, además, se recogen las 10 normativas más importantes a nivel mundial, porque, bueno, forma parte de nuestra misión informar y ayudar a los pasajeros a conocer sus derechos y hacerlos valer frente a las aerolíneas. Este año, además, hemos incorporado la regulación de Arabia Saudita. Ujú. ¿Y cuál es la reclamación más normal? La más habitual, los retrasos, el equipaje, ¿cuál es la más normal de todas? O Los la más retrasos. habitual, los retrasos, ¿no? Los retrasos, sí. De hecho, hemos estado analizando a raíz un poco de esta nueva propuesta de recorte de la regulación europea, porque se estima que actualmente más del 60% de los pasajeros que hoy tienen derecho a reclamar perderían esa protección con esta nueva regulación. Me explico. Además, que esta propuesta generaría también conflictos con normativas de otros países que adoptaron la regulación europea como modelo. Por eso estamos hablando de los retrasos superiores a 3 horas suelen ser el 80% de los casos, ¿no?, que recibimos nosotros. En este caso, la propuesta esta del Consejo, bueno, sabemos cómo funciona un poco la burocracia dentro de la Comisión Europea, que hay una propuesta, luego tiene que ir al Parlamento, luego a la Exacto, Comisión, o sea, que hasta el final no hay una resolución. Y después cuando se hacen esas resoluciones que muchas veces perjudican a los ciudadanos, siempre queda el otro recurso, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. ¿Tú crees que al final quedará todo, porque a ver, ha habido una protesta generalizada de IGEL y de muchísimos sectores y FACO, hay muchas organizaciones de consumidores en contra de este intento de cambio de la normativa europea? ¿Tú cómo crees que acabará? Es una impresión personal, ¿eh? ¿Cómo crees que acabará todo sí. esto? Sí, bueno, desde ERGEL somos bastante optimistas. Sí que es verdad que la reforma
Aún tiene que ser votada por el Parlamento Europeo, que tiene 4 meses para revisarla, pero hemos visto como países como España, Alemania, Portugal ya han expresado su oposición a esta propuesta, ¿no? Entonces, nuestra labor ahora es presionar para evitar que se dé un paso atrás en una regulación que durante más de 20 años ha protegido eficazmente a los pasajeros en Europa, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo todo lo posible, pues, para que no se llegue a esta propuesta, que no se acepte, porque es muy perjudicial para los derechos de los pasajeros, sí. Hombre, a lo mejor los parlamentarios europeos, como utilizan bastante los vuelos, son un poco más sensibles a esto, ¿no? Es una Esperemos. broma, ¿eh? Es una opción. Esperemos que opere un poco el sentido común, ¿sí? Porque sí que es verdad que hay otras iniciativas que además se han estado debatiendo durante muchos años, que a primera vista parecen positivas, ¿no? En esta propuesta, por ejemplo, incluir lo que hablábamos dentro de la regulación, el tema de las maletas o el reembolso de los gastos relacionados con el trayecto, es decir, con el vuelo adicional si no se le ofrece una alternativa viable a ese pasajero que tenga que comprar otro vuelo. Esto se quedaría regulado dentro de esta nueva propuesta o, por ejemplo, reclamar una compensación de hasta 400% del valor del billete si la aerolínea no proporciona una alternativa razonable en menos de 3 horas, ¿no? Estos son, bueno, cuestiones que no están reguladas ahora mismo y que supondrían una mejora. Pero bueno, es lo que te digo, que tampoco se establece un procedimiento más ágil o uniforme para gestionar, por ejemplo, las pérdidas o los retrasos de equipaje, ni tampoco para cubrir estos gastos. Pero, Pero bueno, cualquier avance. pero en el caso de que se llegara, vamos a ponernos en el caso de que se llevara adelante, que se aprobara, bueno, que la aprobara el Parlamento, que la votaran y tal, ¿tú crees que al final AIRGEL o otras asociaciones de consumidores, defensa de consumidores, acabarían recurriendo al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea? Que sería al final el que diría, bueno, pues hasta aquí, esto sí, esto no. Y eso ya queda como para siempre, eso ya es inamovible. No, no lo descarto en absoluto, ¿eh? Desde AirHelp siempre hemos llevado los casos ante cualquier tribunal que pueda servir para sentar jurisprudencia y, de hecho, nosotros tenemos casos bastante importantes que hemos ganado y de la que hoy se benefician todos los pasajeros aéreos, incluidos los que nos reclaman a través de AirHelp, ¿no? Hemos ganado, por ejemplo, el caso en el 2021, mediante el cual los pasajeros ahora tienen derecho a una compensación por huelgas de aerolíneas, que esto es una decisión que beneficia a millones de pasajeros afectados, incluso con carácter retroactivo. También el derecho, por ejemplo, a compensación de los pasajeros por el adelanto del vuelo, que es el derecho a que en caso de retraso la jurisdicción se determine por el lugar de salida, incluso en el caso de aerolíneas no comunitarias. También, por ejemplo, el caso que ganamos del derecho de los bebés a ser indemnizados también como pasajeros y el derecho de los pasajeros de los vuelos con conexión a recibir una compensación basada en todo el viaje, que es lo que comentábamos antes. Quiero decir que no descarto en absoluto que AirHelp tome todas las medidas necesarias siempre para defender y proteger los derechos de los pasajeros aéreos. Entonces, lo que debemos de hacer ante esa impotencia muchas veces que sentimos ante las líneas aéreas o cuando nos vemos con un problema o la gente que vuela, las personas que vuelan por primera vez, que se encuentran con un problema, lo que recomendamos siempre o lo que recomendéis siempre es reclamar. Siempre es reclamar, efectivamente, porque Y el además, procedimiento es ir a la línea aérea, rellenar la reclamación, etc, etc, ¿no? efectivamente, sí, porque además, según nuestras estadísticas, aún el 80% de las personas no conocen sus derechos al volar, ni tampoco cómo tramitar una reclamación. Por lo tanto, nosotros estamos aquí, ERGEL, para ayudar a los pasajeros a conocer sus derechos, a los derechos que les asisten y en 4 sencillos pasos, insertando 4 datos de sus vuelos y poco más, conocer si tienen derecho a una compensación o no y tramitarlo a través de AirHelp. Mm. Además, también desde AirHelp este año hemos lanzado
nuestra aplicación para móviles, que también está disponible en español, que sirve como herramienta para gestionar vuelos y reclamaciones, es totalmente gratuita y permite además gestionar reclamaciones de forma súper fácil y rápida, rastrear sus vuelos, recibir información sobre sus vuelos, consultar el estado de sus reclamaciones y además también tenemos un servicio adicional que se llama AirHelp Plus, que permite proteger anualmente entre 3 y 9 viajes, además de tener una serie de descuentos y ventajas, como por ejemplo recibir un pago de 100 euros por un retraso superior a 3 horas de forma inmediata o una cancelación o una pérdida o retraso del equipaje, ¿no? Es como una especie de seguro. Muy bien, Rosa García, ¿algo más que nos quieras contar, que creas que ha quedado sin decir, que creas que consideres que es importante? Bueno, recomiendo a todos los pasajeros a que visiten nuestra página web, ergel.com, que se descarguen nuestra guía gratuita y que estén al corriente siempre de sus derechos, porque tienen derechos. Cualquier interrupción, ya sea o no causa de la aerolínea, los pasajeros siempre tienen ciertos derechos y los tienen que reclamar y proteger, evidentemente. Muy bien, Rosa, pues queremos darte las gracias por todas estas explicaciones, por acudir a nuestra llamada para pedir, bueno, para saber más de los derechos que nos asisten como pasajeros, por tu amabilidad, por tus explicaciones tan claras y porque por fin, aunque aquí normalmente siempre hablamos de transporte por carretera y de transporte y de lo demás, también es muy importante el caso este de los viajes en avión y de las aerolíneas y demás. Y queremos agradecerte que nos hayas respondido a la petición de hablar contigo y agradecerte tus explicaciones y tu amabilidad. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Pues gracias a ti. Hasta aquí el podcast.